¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a la Biblia para aprender sobre Dios? ¿Cómo actúa la lectura de la Biblia en nuestra forma de hablar sobre Dios? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro Hablar sobre Dios desde la Biblia. Esta serie de vídeos es mi lectura del libro en voz alta. Los que prefieren leerlo pueden leer, por supuesto, pero sé que muchos entienden mejor viendo y escuchando, y leer les exige mucha más concentración. Si ese es tu caso, estos vídeos tal vez sean lo que estás buscando. Si prefieres leerlo tú personalmente, también puedes, por supuesto. En el transcurso de este estudio vamos a explorar qué es lo que supone hablar sobre Dios desde la Biblia. Hablar sobre Dios viene a ser lo mismo que hacer teología. Ahora, teología es una palabra que así de golpe impone un poco. Pero si hemos dicho que hacer teología es hablar sobre Dios, descubrimos que hacer teología es tan inevitable para el creyente como respirar. La cuestión no es nunca si vamos a hacer teología o no, sino si la teología que hablamos continuamente, porque todo creyente habla sobre Dios, si es el producto de pensar las cosas con esmero y detenimiento, o si va a ser cualquier cosa que se nos ocurra improvisar a bote pronto. Desde luego, podríamos utilizar la Biblia para hablar de otras muchas cosas. La historia de Palestina e Israel en el último milenio antes de Cristo, la evolución de la lengua hebrea a lo largo de 1000 años, antropología bíblica, es decir, hablar acerca del hombre a la luz de la narrativa bíblica, organización social y política en el mundo de la antigüedad. De hecho, acabaremos hablando de todas estas cosas y muchas más. En la Edad Media se consideraba que la teología era la reina de todas las ciencias y no iban mal encaminados. Hablar de Dios nos lleva inevitablemente a hablar de todo lo demás, porque todo lo demás solo tiene sentido para quien es creyente en relación con aquel que lo es todo en todo y eternamente y para siempre. Hay muchas maneras de abordar la teología. Podríamos realizar una teología sistemática, donde se intenta decir todo lo que es posible decir acerca de Dios, organizando los temas de una manera lógica y coherente. Podríamos hacer teología filosófica, donde quizá habría que empezar por elaborar una teoría del saber, a raíz de la cual definiríamos qué es posible saber acerca de Dios y cómo sabemos que sabemos lo que sabemos acerca de Dios. Podríamos hacer historia de la teología cristiana, donde nos dedicaríamos a estudiar la evolución del pensamiento cristiano acerca de Dios, fijándonos especialmente en el pensamiento de diversos pensadores famosos como Ireneo, Agustín, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, etc. Y concluyendo con un muestreo representativo del pensamiento teológico cristiano contemporáneo. Cualquiera de estas cosas es posible, desde luego, incluso importante. Hay cosas que se pueden decir desde una teología sistemática con fundamento filosófico y un hondo conocimiento de la historia del pensamiento cristiano que es necesario decir. No podemos en cada generación inventarnos alegremente desde cero la teología cristiana a partir de los textos bíblicos, como si el cristianismo nos llevara 2 milenios a sus espaldas. Pero desde una confesionalidad evangélica, cualquiera de esas cosas sería empezar la casa por el tejado, o al menos desde la planta baja. Los cimientos, el subsuelo del pensamiento teológico evangélico ha de ser siempre la Biblia. Por eso vamos a hablar de Dios, hablar sobre Dios o hacer teología desde la Biblia. Es decir, que vamos a hacer teología bíblica. Nuestra manera de abordar esta tarea será en principio la observación de textos bíblicos.
Ahora bien, esto significa que estaremos leyendo e interpretando documentos de una antigüedad tan remota que la imaginación nos falla y solemos incurrir fácilmente en el error del anacronismo. El anacronismo sucede cuando ignoramos o restamos importancia a las diferencias entre una época y otra. En el sentido más superficial, resultan anacrónicos los cuadros de escenas bíblicas pintadas en la Edad Media, donde el rey David, por ejemplo, luce una armadura propia de un caballero medieval, o donde la Virgen María está ataviada a la última moda florentina. Es mucho más insidioso, sin embargo, el anacronismo con respecto a las ideas y la psicología y las motivaciones de las personas. Cualquiera de nosotros comprendería que incluso aunque tuviéramos un intérprete para traducirnos las palabras, sin embargo, las ideas, creencias y manera fundamental de entender la vida de un indígena amazónico o de un campesino chino nos resultarían profundamente extrañas, tal vez incluso incomprensibles, sin antes convivir con ellos algunos años. Y sin embargo, nos parece tan natural leer la literatura de los hebreos de hace miles de años y pensar que nos estamos enterando de todo. Supongo que un cierto grado de anacronismo es inevitable por el propio ejercicio de leer un libro antiquísimo en nuestros propios días y pretender comprender algo, por poco que fuera. En cualquier caso, no está de más reflexionar que no siempre es necesario, acaso tampoco deseable, traer a nuestro mundo ideas arrancadas de un contexto tan lejano en el tiempo y tan distante en las formas de entender la vida. Al tratarse de documentos que nos vienen de un mundo tan extraordinariamente diferente al nuestro, nos engañaríamos si pensáramos que tiene que ser fácil o automático entenderlos y saber cómo aplicarlos a nuestras propias vidas. Concluido nuestro estudio, nos daremos cuenta que la tarea continúa. Pensar y hablar sobre Dios es una tarea que has empezado desde mucho antes de abordar este estudio. Vienes hablando sobre Dios desde la Biblia, desde que primero te interesó la fe evangélica. De hecho, ya tienes muchas ideas y convicciones que reflejan tu conocimiento de los textos bíblicos. Y al final, hecha ya nuestra síntesis final, te quedarán muchas preguntas sin resolver y te quedarás con las ganas de explorar muchos aspectos de lo que se puede hablar sobre Dios, que echarás en falta no haber abordado aquí. Empezaste a hacer teología bíblica mucho antes de empezar a ver estos vídeos y seguirás con ello toda la vida. Una advertencia. Todo aprendizaje es un proceso de transformación personal. Lo más difícil en los estudios no es aprender cosas nuevas, sino atreverse a descartar lo que pensábamos saber. Según Hechos 1, versículo 6, en su última conversación con Jesús, los discípulos seguían preguntándole si ese mismo día era por fin el de la restauración del reino a Israel. Después de 3 años con Jesús, la sana doctrina de sus convicciones previas seguía estorbando su capacidad para asimilar lo que Jesús les había estado intentando enseñar. Por eso, si estás plena y absolutamente satisfecho o satisfecha de las ideas que ya tienes acerca de Dios y sus propósitos para la humanidad, este estudio tal vez no sea para ti. Es obvio que no puedo ni debería pretender yo obligarte a cambiar tus opiniones y creencias. Pero inevitablemente, en la medida que abordes este estudio con sensibilidad al espíritu de la Escritura, tendrás que hacer frente una y otra vez a la invitación a soltar amarras
y abrir las velas al viento, sin saber muy bien a dónde irás a parar. Serán sin duda muchas las ocasiones cuando al final sigas discrepando con los conceptos que vuelco en estos vídeos. Pero el propio esfuerzo por aclararte a ti mismo, a ti misma, ¿por qué?, supondrá una evolución de tus opiniones, que ya no plantearás en exactamente los mismos términos que antes. Estudiar la Biblia es solo para los que afrontan la transformación personal con fe y esperanza. Si ese es tu caso, adelante. Pero si esta advertencia te suscita miedos y desconfianza, déjalo. Abandona ahora mismo, antes de que sea tarde. Ahora unas palabras sobre la traducción de los textos bíblicos que iré leyendo. Son traducciones que he hecho yo mismo al preparar este estudio para publicarlo. Ha sido un ejercicio interesantísimo para mí, que me ha estimulado desde entonces a hacer mis propias traducciones habitualmente, también cuando predico. Al traducir, he descubierto que lo que hay en juego ya no es solamente ni especialmente entender. Una traducción exige adoptar toda una serie de decisiones acerca del significado que desembocan en poder contarlo en mis propias palabras en castellano. He probado aquí toda la gama de estrategias posibles para la traducción, desde un apego relativamente literalista al sentido exacto de las palabras en las lenguas originales, hasta un aventurarme a formular esa misma idea como la expresaría yo si yo fuese el autor y no solamente un traductor. El resultado es bastante desigual en su exactitud, entonces. Otros conocedores de las lenguas bíblicas tal vez desesperen, pensando que no he entendido bien o he falsificado intencionadamente el sentido de estos textos. Lo primero, no haber entendido es posible. Seguro que hasta es probable que me pasara de vez en cuando. Lo segundo, falsificar el significado, supongo que también es posible, aunque no soy consciente de haberlo hecho. En algunos pasajes de poesía hebrea me he tomado especiales libertades. Decimos que esos renglones son poesía porque es lo que más se les parece. Son poesía en el sentido de que la elección de las palabras empleadas es extremadamente genial e inspirada. El poeta juega con las palabras con un arte lingüístico incomparable y un hondo conocimiento del idioma que es propio de mentes muy privilegiadas. El resultado en la Biblia hebrea no tiene rima ni metro equivalentes a la poesía occidental, pero es idénticamente creativo, original, genial e inspirado. En algunos de estos pasajes, entonces, he intentado reproducir, por ejemplo, la extraordinaria brevedad de los renglones, donde una traducción literal exigiría muchas más palabras. No soy poeta, pero uno hace lo que puede, y a veces he sacrificado la literalidad intentando imitar el efecto de ese estilo literario. También ha sido desigual mi traducción de nombres propios. A veces me he ceñido a cómo suenan en su lengua de origen. Otras veces he utilizado los nombres como se dicen tradicionalmente en castellano. Por ejemplo, Jerusalén por Jerusalem o Salomón por Shlomo. Y otras veces he traducido el significado de nombres propios, por ejemplo, hogar divino por Betel. El nombre divino, las 4 letras tabú en lengua hebrea, me ha exigido una decisión como a todos los traductores. Es habitual en la traducción cristiana escribirlo y pronunciarlo como se especula que se pronunciaba. Yahvé, o poner Jehová. Pero observo que a veces en el Evangelio se indica que hasta Jesús mismo daba rodeos. Decía el reino de los cielos, por no decir el reino de Yahvé. No me parece que se sacrifica nada si en lugar de pronunciar el nombre sagrado decimos el Señor. Es así como en efecto se pronuncia esta palabra cuando se lee el texto hebreo en voz alta.
En alguna ocasión he recurrido también a poner el soberano en lugar de el Señor. Hoy día el concepto de soberanía me parece más comprensible, más próximo que el de señorío. Dicho todo esto, algunos seguramente se sentirán defraudados al descubrir que mis traducciones ponen más o menos lo mismo que la traducción que utilizan habitualmente. Al fin y al cabo, se trata siempre de traducir, no de reemplazar un texto con otro. Por último, es necesario aclarar que preparé estas traducciones 4 o 5 años después que los comentarios que siguen su lectura en estos vídeos. Cuando preparaba el estudio, usaba a veces alguna traducción impresa, de tantas que hay en castellano, y de vez en cuando, en el propio texto de los comentarios, elaboraba traducciones mías sobre la marcha. Pero las traducciones que preparé posteriormente y que se leen aquí antes de los comentarios, bien pueden ser bastante diferentes. Reconozco abiertamente que a mí no me molesta que existan de vez en cuando contradicciones de esa índole. Me parece que contradecirse es muy propio de la naturaleza humana. Como Dios nos creó así, opino que a él tampoco le ha de importar mucho. Lo importante en los textos bíblicos es siempre el meollo de la cuestión, lo que el Espíritu quiere que entendamos, mucho más que el expresarlo con estas palabras o aquellas. Y por supuesto, todo el mundo es libre de abrir su Biblia y escuchar mi lectura de mi traducción con los ojos puestos en la traducción de su Biblia. Tal vez hasta sea lo más acertado.